en tus manos para informarse y pensar. La información en tus oídos y en tus ojos. El glóbulo de la verdad. El glóbulo de la verdad. La información en tus oídos y en tus ojos. Reporte Galáctica, último momento, información especial y noticias del día. Reporte Galáctica, data confiable y precisa para vos. La información en tus oídos y en tus ojos. El glóbulo de la verdad. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bueno, vamos a tratar de desarrollar un tema muy interesante que tiene que ver con la naturaleza, que tiene que ver con el sostenimiento de un elemento tan fundamental como lo es los árboles, ¿no? Y justamente coincidiendo con estos días que tienen que ver justamente con el mes del árbol, de preservar justamente la naturaleza, hay un temita muy delicado que es, ustedes saben, el tremendo avance de la deforestación y tala indiscriminada de los árboles, ¿no? ¿Cómo está afectando eso tremendamente al planeta Tierra? Por eso lo hemos convocado a uno de los fundadores de Árboles Sin Frontera, me refiero a Manuel Esuar, que ya mismo le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Manuel? Tanto tiempo, un gusto saludarte. Bien, bien, ¿qué tal, Pedro? Un gusto. Muy bien, igualmente. Gracias por acompañarnos otro año más aquí en Galáctica Internacional, como lo habíamos hecho en otras oportunidades, para conocer un poco cómo se está trabajando a través de la Fundación Árboles Sin Fronteras, para de alguna manera intentar preservar la naturaleza, ¿no? Sí, sí. Intentar, como decís, Intentar, no es sí. una lucha, Sí, es sí. una lucha contra grandes monstruos, en Tal cual. realidad. Grandes negociados también que hay en ese sector, ¿no? Lo que Exacto, circula todo alrededor de esto, ¿no? exacto. Bueno, que son negociados que van contra, yo diría en el fondo, a veces hay que mirar las cosas con cierta perspectiva histórica, Tal cual. que van contra los propios negociadores, ¿no? Tal A cual. veces uno piensa en el corto plazo o en el muy Y corto sí. plazo, y en el mediano plazo todos nos vemos afectados por lo que hacemos, ¿no? Ujú. ¿Hay alguna acción como para preservar justamente a los árboles? Sabemos que se deben realizar, bueno, distintos tipos de acciones individuales, cada uno de nosotros, ¿no? Los ciudadanos tenemos que ponernos la camiseta, aunque sea de forma individual o colectiva, para intentar de reducir, por ejemplo, el consumo de papel, optando por otros productos reciclados, ¿no? Participar, como en el caso de ustedes, de esas campañas de reforestación que vienen realizándose tanto tiempo, o apoyar la creación de áreas protegidas, y también exigir a los gobiernos políticas para su conservación, ¿no? Además de, bueno, de crear seguramente y mantener bosques y espacios verdes, que es lo que está faltando, ¿no? Lo que vemos que pasa en la ciudad, por ejemplo, autónoma de Buenos Aires, en plena capital federal de la Argentina, cómo se van deteriorando las plazas, los lugares públicos, el cordón bonaerense que debería implementarse con otro tipo de acciones, de cuidados. Vemos que no lo hacen. ¿Qué es lo que está pasando en esa materia, estimado Manuel? Sí, a ver, me hablas de este tema La y tala indiscriminada, ni hablar, lo que pasa con el tema de las provincias en el interior, etcétera, uno etcétera, ¿no? lo que pasa con los bosques, que bueno, es Claro, dramático, uno debería haber una ley, pero hay una ley de bosques que no se cumple, claro, ahí está ¿no? el tema, ¿no? Eh, Los propios gobernantes, los propios hombres de la política concretan el tema de las leyes, y después son ellos los primeros realmente que hacen todo lo contrario, ¿no? Sí, hay pocos casos, he oído charlando con alguno que otro abogado, Ajá. donde alguna gente ha sido condenada más allá, digamos, de la multa, porque las multas en un país con tanta inflación y Claro. con tantos negociados Con son tanta cosas muy corrupción, ¿no? chiquitas. Esa es la palabra clave, ¿no? Exacto, La corrupción exacto. que tiene hace 5 décadas la República Argentina, todos los que vienen se reciclan, vuelven a estar, nos siguen mintiendo, nos siguen estafando, y sigue la película, ¿no? La misma película de toda la vida.
exacto, exacto. Eso es triste, y quienes tratan de luchar seriamente, porque he oído de gente que ha tenido serios problemas, ¿no? Claro, ¿qué te parece? Queriendo hacer cumplir la ley, Ujú. no haciendo nada ilegal, simplemente queriendo hacer cumplir la ley. Ahora, algo que se está peleando, escribiendo, es eh, el tema de que haya castigos penales para los que no cumplen con las leyes, ¿no? Ajá. Y esto es un tema que, uno de los temas que se dice es que como, bueno, gobierno nacional no puede hacer porque cada provincia es independiente, no sé qué es lo que pasa, pero como decís, la cadena de la corrupción continúa. Ahora, ¿no son El excusas? daño, ¿Son excusas más excusas permanentemente lo que estamos viviendo? para mí sí, el daño es profundo, y es un propio daño. Yo hace un par de años, no sé si llegamos a comentarlo acá en este espacio, fui invitado a San Luis. San Ajá. Luis estaba con una campaña importante de plantar 1 millón de árboles. Sí, Cuando estuvimos ya habían avanzado muchísimo, árboles autóctonos. sí, sí. Generaban en vivero, compraron en otros viveros. Ahora, ¿por qué necesitaron hacer esto? Mm, Necesitaron hacer esto porque había sido tremendamente deforestado previamente, claro. porque había surgido el Río Nuevo, creo que se llamaba, o un nombre así, se abrió la tierra, las sales subían en muchos campos y empezaron a ser improductivos. O sea, después de mucho daño, Ahí se dieron cuenta, reaccionaron, no se tarde, pero tomó bueno, por lo menos. conciencia, Mm, claro, claro, que, a ver, cuidémoslo para poder producir. sí. Quizá no podemos sacar el 100 que queremos, pero cuidémoslo. Ujú. Lamentablemente el ser humano funciona en muchos lugares en nuestro medio seguro así, recibe información de distintos lugares, ¿no? Sí. De distintas provincias, de distintos países, pero bueno, acá tenemos una gran capacidad en ese sentido, ¿no? De no protegernos. Ujú. Y no protegernos, yo te puedo contar una anécdota, digamos, a ver, el árbol no es un tema romántico, no es un tema paisajístico, es un tema que tiene que ver con la producción, con la salud, con la salud. A ver, nosotros necesitamos que el ecosistema esté bien porque nuestra salud, la salud humana, hay un concepto que se habla a nivel de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud y otros Ujú. organismos, de una salud. ¿Qué significa? Que hay una salud, Claro, que la salud humana, la salud animal y la salud de los ecosistemas se encuentra vinculada. claro. Es, En cuanto es también un tema fundamental para la oxigenación del ser humano, ¿no? para la oxigenación Claro. y para, a ver, vino el COVID, el Ujú. ébola, Ujú. ciertas plagas como el Zika, etcétera, que empiezan a desplazarse. ¿Por qué? Porque se deforesta la zona donde habitualmente por ahí se manejaban Y sí. esos bichitos, Ujú. esos vectores, esos afecta animales, después Sí. afecta animales domésticos y Y después afecta al la ser tremenda humano. contaminación también, indirecta o directamente, que se va ejerciendo, ¿no? Por la desconsideración también que hay. Eso ni hablar. Bueno, Ujú. tenemos la experiencia del riachuelo, Mm. ¿no? En alguna época he estado cerca Sí, de gente que fue desplazada del riachuelo, reubicada por la claro. ley, bueno, no recuerdo la ley esta que Sí, obligó a... de la época de María Julia Alzogaray, ¿no? Cuando se No, intentó perdón, fue hacer toda, posterior. ¿eh? Eso fue posterior, cayó en Posterior. manos de un juez Sí. que y la Corte Suprema y dijo que la gente que vive ahí al lado, en villas, tenía que ser reubicada. Ubicada, claro. Y sí, porque ya No sé cómo terminó la historia. en aquel entonces ya había acontecido una gran cantidad de problemas en materia de salubridad, la contaminación que había Exacto. y la gran cantidad de gente que Sangre, concurría a los hospitales en los zonales, chicos hay plomo en la donde sangre. claro, se había detectado eso, que era un tema peligrosísimo, después quedó todo en la nada, como pasa acá en la Argentina, ¿no? Mira, En ese eso lo dijo momento se le prestó la atención, hubo un par de medios de comunicación que nos ocupamos del tema. Yo recuerdo que estaba en Canal 11, en Telefe actualmente, en esa señal, y habíamos hecho un trabajo realmente muy importante, igual que en Canal 12, Actual América Televisión, y después se tapó todo, ¿no? Con guita lo que pasa en Argentina, ¿no? sí, Queda todo en la nada. el juicio Mendoza se ganó. eh, Ajá, Conocí a uno de los abogados. ajá, Años después se quejaba que
fue muy leve la pena para los responsables, Sí. muy leve en el sentido de no hubo una presión real para recomponer lo que Ujú. se hacía y Fíjate para si podés frenar. retirar un poquito la cámara atrás porque Sí, ahora sí, ahí sí, se había perdido tu cuadro, ahora sí, ahora estamos bien. para Me decías, perdón, recomponer sí. y para de alguna manera recomponer la zona, castigar de alguna manera y con eso evitar que se repitan estos hechos de desechos en el riachuelo. Fue muy leve, hace años que no tengo contacto con esta persona, Ajá. eh, pero también para el pago fue muy leve para que cobren los abogados que trabajaron tantos años Sí. peleando con este tema. O Ajá. sea, todo protegió a las Claro. industrias que contaminaron, Y ¿no? sí. Ujú. Y hubo, te voy a decir, porque yo viví una parte de eso, Ajá. traslado de gente a lo que se llamó el barrio Padre Mujica Claro. en la calle Castañares, no en la Villa 31. Mm. Claro. Me tocó estar ahí en contacto con la gente eh, y bueno, era tremendo porque lo que se construyó también había corrupción, Sí. Claro. caía orina y heces de un piso al otro. Una locura. Lindo, por fuera lindas las Y propiedades, sí. lindas las propiedades, la verdad, por Pero, fuera. claro, Pero faltaba quedábamos, seguridad. Lo que es el tema de la higiene en materia de salubridad era un verdadero desastre. Bueno, como todo lo que se hace aquí, ¿no? Con el tema de los planes de vivienda, donde se estafa, donde se le entrega a la gente las viviendas con los famosos plancitos, como lo han venido haciendo los distintos gobiernos, donde tienen un montón de faltantes, ¿no? Que se cae todo a pedazos, o las claro, cosas y hay otro a medio tema. terminar. Un espacio como ese Mm. necesitaba la creación de un centro comunitario, no sé si se habrá hecho después o no. 5 años después de estar ahí, vi manifestaciones de los habitantes Sí, quemando gomas y todo sí, por lo que pasaba adentro. Porque no, vos podés crear otra villa, hay que generar un cambio cultural ahí está, en esos espacios claro. para que tenga vivienda y no sea una villa para arriba, para que el mecánico no ponga un taller mecánico Ahí en el está. pasillo, Ese. ¿no? Ujú. Para que los cartoneros con los que he tratado nos dijeron que íbamos a poder tener acá los caballos, Claro, todo, claro. y Una no locura. podían, y podían. Entonces, Es importante también educar esto que vos comentás, Manuel, es fundamental de educar concretamente sobre el valor, en este caso, de los árboles, que cumplen en funciones vitales como regular el clima, purificar el aire y el agua y ser el hogar para la biodiversidad, pero también fundamentalmente instrumentar algún tipo de acción de plan para concientizar a la gente, ¿no? A aquellas personas que van a habitar esos lugares, ¿no? Que reciben esa posibilidad, esa alternativa de mejorar su calidad de vida y que son bastante inconscientes porque no tienen la cultura ni la educación adecuada para darse cuenta de cómo tienen que rearmarse en esos nuevos lugares, en ese nuevo hábitat, ¿no? sí, recuerdo una anécdota en el bar, creo que era en Virrey del Pino, Ajá, una, una ONG amiga, chiquita, sí, nos invita para plantar algunos árboles en un centro cultural que estaban armando, Renacer creo que se llamaba, ajá, eh, y llegamos, una zona muy brava, veíamos gente consumiendo a lo largo de nuestra caminata, eh, y llegamos y eran solo adultos. ajá, Dijimos, pero ¿y los chicos y los claro, adolescentes? No, no les interesa, no van a querer. Le pedimos que se acerquen, aunque sea unos minutos, sí, 2 minutos que vengan. 2 minutos vinieron, se los convenció a los padres, ajá, vinieron los chicos, y los chicos, ¿qué les dijimos? A ver, ¿cómo es casas de chapa, casas precarias? ¿Cómo es acá con el calor, con el sol? Y ardemos, nos recalentamos, padecemos. sí, ¿Y cómo es cuando llueve? Todo barrial, se inunda. Bueno, ahí les expliqué para qué servía el árbol. Que el árbol le podía dar sombra a los lugares donde ellos estaban sí, y sí, no iba a haber tanto problema de recalentamiento, que el árbol iba a ayudar a, digamos, a chupar las aguas de más en esos días de lluvia. claro, Ese grupo de chicos plantó, no se fueron, tenían ajá, que estar 2 minutos, se quedaron, mira vos, plantaron y traían madera
para hacer un cerco alrededor de cada árbol y pedazos de cemento armado. Protegieron cada árbol, se dieron cuenta que era algo muy valioso Algo para vital, ellos. claro, sí. Porque claramente son, digamos, instrumentos que desempeñan un papel vital en lo que es la regulación concretamente del clima. Se sabe que absorben el dióxido de carbono, evitan un montón de problemas, cierto que vos hacías referencia, entre otras cosas, ¿no? Ahora, ¿por qué desde el Estado no se prepara adecuadamente un plan educacional para orientar a la gente? Porque eso es lo que falta, ¿no? Se despilfarran un montón de cosas en viajes, en campañas, como lo que estamos viendo en los últimos tiempos, que no es de ahora, o sea, no estamos haciendo referencia porque algunos lo pueden tomar que nos estamos tirando contra el actual gobierno. No, lo han hecho todos, lamentablemente, ¿no? 50 años de que no ha habido un plan concreto de educación al respecto. Si yo no te hablaría de actual gobierno, coincido totalmente con vos. Nosotros somos una organización apartidaria, no significa que no estamos con política de cuidar la salud, cuidar el ambiente. Lógico. No preguntamos a quién participa, por quién vota, ni nos Más bien, interesa. claro. Nos interesa el compromiso con el cuidado del ser humano y del ambiente, ¿no? Todo viene ligado. Pero he visto que hay pequeños planes en algunos lugares. Sí. En el municipio de Morón tuvimos creo que es una de las pocas únicas experiencias buenas que tuvimos hace muchos años, A ver. Sí. en que se armó la reserva de Morón, Sí. y había una directora de ambiente muy consciente, sé que está trabajando en el norte ahora, y el municipio acompañaba. Digamos, se terminó de armar la reserva, acompañamos con talleres y ya no seguimos participando. Con la ciudad tuvimos la experiencia de chicas muy simpáticas, porque fue una de las pocas veces que fuimos invitados, se nos pagó Mirá por vos. la tarea en ese lugar de Castañares, pero lamentablemente estas chicas que tenían algunos títulos quizá, le faltaba calle, Claro. le faltaba entender a la gente, Y sí. le faltaba, diría, real compromiso social, Claro. ambiental. Claro, Y cuando nosotros, se mete la burocracia política, digamos, gubernamental en el medio, termina arruinando todo, ¿no? Que es lo que pasa habitualmente. Sí. Cuando no hay conciencia, no hay un contacto directo con la gente que está comprometido, que conoce, como para consultarla o dejarse asesorar adecuadamente o intercambiar distintos tipos de propuestas o de opciones, se termina fracasando y es lo que pasa habitualmente, ¿no? Con los organismos que deberían estar trabajando, respaldando este tipo de trabajo como el que hacen ustedes, ¿no? voy a contar cosas que por ahí no son buenas. Siempre dicen, no hables de estas cosas, pero nos renovaron el contrato, nos mandaron el contrato para firmar. Sí. Nosotros, la verdad que en general no recibíamos recursos. Los primeros 5 años los recursos fue de los fundadores, ¿no? Y era una cifra decente para nosotros, pero no estuvimos de acuerdo, dijimos que queríamos una reunión de evaluación con jefes. Tuvimos uno de nuestro equipo que también estuvo de acuerdo con las burócratas, ¿no? Sí. Pero nosotros no estamos de acuerdo con hacer un curso para generar oficios en adolescentes y que vengan solo 2 señoras mayores. Claro. Entonces dijimos, esto es malversar fondos. Y no renovamos el contrato. Mirá vos. No renovamos. Tuvimos discusiones internas, discusiones externas, pero decidimos, nos llegó el contrato, no firmar. ¿Por qué no firmar? Primero queremos charlar. Bueno, finalmente no se firmó el contrato. Sí. No nos interesaba. Después nos acercamos a la comunidad, e hicimos algunas jornadas con chicos de la comunidad que tuvieron una actitud totalmente diferente. ¿Y qué me decían? Y antes que venían con ellas venían a sacar fotos. Sí. Bueno, yo decía que nuestro éxito era que la comunidad funcione. Claro. No se trata de figurar, sino hay que actuar, ¿no? Realmente desarrollar proyectos que generen, digamos, iniciativa o que de alguna manera sean tentadores para las nuevas generaciones, para la juventud que se pueda comprometer, ¿no? Sí. Para cobrar un honorario hemos cobrado, los que nos vinculamos a esto, honorarios 30 y 50 veces mayores que los que se ofrecen en este tipo de actividad. O sea que era la pasión
el compromiso, el darle sentido a nuestra vida, lo que hacía que estemos ahí. Claro. Bueno, esto es parte de lo que uno se encuentra, de encontrar municipios donde se trabajó muy lindo, digo lo que tuvimos en Morón, mal lo que tuvimos en Castañares, y años después se vio el resultado, Sí. cuando se levantaban los vecinos, quemaban goma. Claro. ¿Por qué? Porque no había un trabajo social adecuado ahí. Claro. Se estaba metiendo la droga en nuestros ojos y nosotros teníamos una hipótesis de cómo parar eso. Una hipótesis, no la comprobamos, Ajá. pero fortalecer la comunidad de vecinos a través de los árboles y de otras cosas iba a hacer que ellos tengan la fuerza de frenar a esa fuerza que venía a amenazarlos, porque era una fuerza que venía a amenazarlos, con armas hacia sus chicos. Claro. Jovencitos, eran jovencitos los que amenazaban a sus hijos e hijas. Claro. Penoso Pero todo, bueno. ¿no? Lamentablemente por estas cosas de la falta de poder establecer un diálogo con la gente que realmente conoce y puede resolver temas para orientar adecuadamente a los funcionarios, y muchas veces no lo hacen. Bueno, es lamentable y tristemente habitual. Te agradezco, Manuel. Seguramente vamos a seguir charlando contigo. Lo que queríamos era dejar este mensaje para de alguna manera preservar los árboles nativos, invertir también, por supuesto, en lo que es el tema de la conservación y restauración de ellos, y fortalecer evidentemente la biodiversidad, que es lo que realmente necesitamos todos los seres humanos, ¿no? Y en esto más allá, discúlpame una última palabra de agregar, que en esto más allá de partidos políticos debería haber unión. Fundamentalmente. Claro. Lo que se llamaría una política de Estado. Políticas de Estado en que todos estén de acuerdo. Entonces evitaríamos gran parte de estos problemas que en realidad nos dañan a todos, ¿no? Seguro. Esperemos que la dirigencia política tome conciencia de esto que decís vos, ¿no? Que se empiece realmente a hacer un trabajo serio, honesto y de total transparencia, como para beneficiar a toda la comunidad. Bueno, Pedro, te agradezco este espacio esta invitación. Aquí estamos, siempre para acompañarlos, y lo que necesiten, seguimos en contacto como para difundirlo, ¿eh? Un gran abrazo para vos y toda la gente que está comprometido, y también nuestro homenaje a un querido amigo que, bueno, lamentablemente ya no está, Lito Mandelbaum, que siempre lo recordamos con mucho cariño y afecto, un tipo que también trabajó en conjunto con ustedes, le puso el hombro, ¿no? Trabajó duro, generando plantines, cosechando semillas, haciendo los plantines y viniendo a plantar. Así que él está en nuestro corazón y en los árboles que en muchos lugares, Ciudad Universitaria, escuelas, en Vicente López, los que él plantó en honor a sus hijos. Bueno, ahí nuestro recuerdo siempre y cariño para él, nuestro abrazo celestial, y por supuesto el otro gigante abrazo para todos ustedes, y a seguir con fuerza desarrollando este hermoso trabajo de que es la Fundación Árboles Sin Frontera en el país. Gracias, querido, estamos en contacto. Gracias a vos, un abrazo. Bueno, ustedes lo escuchaban, Manuel Esbar, que es uno de los integrantes de la Fundación Árboles Sin Frontera en la Argentina, un poco narrando esta problemática que sigue existiendo en el país, con una situación de alta gravedad, ¿no? La deforestación y la tala indiscriminada de árboles en el país. Un tema que hay que realmente empezar a tomar conciencia que necesitamos ponerle un freno. Ya volvemos.